ya llegó, ya está aquí. Pero no es, mucha gente va a decir, ya llegó Alejandro Páez Varela. No, Alejandro Páez Varela anda por allá. No, ha llegado ¿Dónde anda Pepe. Alejandro? ¿Dónde anda? Se fue de vacaciones. ¿Qué te abandonó? Se fue de vacaciones, pues se van de vacaciones cada 15 días. Oye, Él. Qué envidia. No, yo soy asalariado, el jefe es él. Okay. Yo pues aquí hago la chambita y No, hombre, se fue un compromiso realmente profesional. Es muy chambeador Alejandro. Eso sí. Pero tenemos aquí a José Hernández y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Emocionado con la marcha del domingo. Sí. No, es que sí creo que fue muy exitosa. Sin duda, fue una marcha exitosa. No hay ninguna ironía ni sarcasmo en lo que digo. No hay duda de que fue la marcha de la oposición más exitosa en lo que va del sexenio. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas. Yo también en eso coincidimos. Y a mí me parece que está muy bien. Pero para ser exitosa, decía yo al inicio de este espacio informativo, los veo muy enojados, ¿no deberían estar contentos? Pues sí, y además se proyectan y dicen que López Obrador está furioso, y yo leí que en la mañanera estuvo furioso, luego vi la mañanera, yo lo vi igual que siempre, y así han estado desde la semana pasada. Es que bueno, mira, fue exitosa en cuanto al número de gente que asistió, realmente fue muchísima, pero claro, bueno, todavía les falta aprender muchas cosas, ¿no? Fue una marcha convocada con base en mentiras. Ya hemos visto por varios testimonios periodísticos cómo la gente que fue no sabía, no tenía en muchos casos ni la menor idea de qué se trata la reforma. Entonces, bueno, pues algún día tal vez hagan una marcha con causas reales, ¿no? Con causas verdaderas. Tal vez, pues poco a poco, tampoco les exijas demasiado. Leíste, era muy complicado escuchar el mensaje de José Goldenberg en vivo. Yo mismo, y yo no alcancé a llegar a la lectura del posicionamiento de los convocantes a esta marcha, que pues obviamente el representante allí era José Goldenberg. Pues él representaba a Madrazo, a Elbester Gordillo, a Claudio X González, a los partidos políticos convocantes. Yo no alcancé a llegar porque caminé prácticamente desde el Ángel, enfrente de la Embajada de Estados Unidos, hasta pasando Insurgentes junto a Claudio X González, uno de los convocantes. Él tampoco llegó. Yo tampoco lo escuché, me interesaba mucho escuchar, además en el contexto, el discurso de Goldenberg. Además lo anunciaron mucho, como que iba a ser un discurso histórico, ¿no? ¿Y a ti qué te pareció? Lo estuve buscando ese día, algún video o algo en redes sociales, no encontré, se me hizo raro que lo anunciaron tanto. Vamos, un día antes ya hasta habían destapado a Goldenberg como candidato presidencial. Entonces dije, bueno, pues iba a ser algo importante. Lo estuve buscando, no lo encontré hasta hoy en la mañana, fíjate, lo encontré el texto, no ningún video ni nada, pedacitos de video, pero encontré el texto hoy en la mañana, lo leí, pues realmente nada, o sea, para hacer un discurso histórico de la marcha histórica, pues me pareció bastante X, es decir, generalidades, lugares comunes, premisas falsas, pues más que discurso histórico parecía una columna del Reforma, ¿no? Realmente no me parece. Yo creo que la candidatura presidencial de Pepe Goldenberg duró menos que los trabajos de Lozano, ¿no? No, Lozano sí duró con Felipe Calderón. Donde no duró fue con la bueno, sí, como vocero de la Coparmex. Sí. Yo mismo en mi columna del día de hoy me ocupo del discurso. Lo leí 2 veces. Y no. ¿Tú cómo lo viste? Digo, a mí me parece esto de sí a la democracia, no al autoritarismo. Pues sí, bueno, son cosas en las que todos podemos estar de acuerdo. Bueno, es curioso porque yo pensaría que todos los ciudadanos mexicanos estamos de acuerdo en sí a la democracia. Curiosamente, los que no están de acuerdo en sí a la democracia, pues son todos los que convocaron a esta marcha. Pues sí. Ellos son los que nunca han estado de acuerdo con la democracia. Sí, fíjate, y el caso de Goldenberg es muy peculiar, porque, era muy difícil encontrar un orador único que más o menos... Que no estuviera tan desprestigiado. Que no tuviera tanto desprestigio, efectivamente. Pero yo leí, para responder a tu pregunta,
el texto completo, lo leí 2 veces y así lo escribí. Encontré un texto insincero y es suavecito. Por decirlo menos. La descripción de un INE impoluto y además un sistema electoral perfecto a merced del dictador. Así lo resumí. Porque además, Goldenberg no solamente defendió al INE como organismo, sino todo el sistema electoral, es decir, toda la arquitectura electoral que tiene que ver con los tribunales, que tiene que ver con los partidos, con el financiamiento a los partidos, con los tiempos, el acceso a los medios de comunicación, toda la estructura electoral. No encontré, ya no digamos una crítica, ninguna autocrítica. Con él como parte de ese sistema electoral que fue durante muchos años, sigue siéndolo a través de sus pupilos como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero entonces... Solamente dice ahí, desliza, no es el paraíso, ciertamente no es el paraíso. Pues no, claro que no, pero efectivamente, como bien dices, no hay ninguna autocrítica. Y no menciona para nada los fraudes electorales en los que el INE y el IFE estuvieron totalmente... Es que nunca mira, en el 88 él no... No, bueno, en el 2006. Y en el 2006. O sea, y yo recuerdo el 2003, que es una fecha que mucha gente no sabe. Sí, hay muchos que no saben ni cuándo inició el INE y cuándo dejó de existir el IFE. Entonces, sí cuesta trabajo de pronto, pero hay que informarles que ese trabajo es el trabajo de los medios. 2003 es una fecha fundamental porque la primer Consejo General del INE es por consenso, más allá de la actuación que vendría después. Encontré, por ejemplo, que dice, pues es que López Obrador avaló a aquel Consejo General. Pues sí, porque fue de consenso, más allá de las dudas que había. El desempeño después fue el que había que evaluarse. Pero 2003, que es cuando se reparten PRI, PAN, Madrazo, Calderón, Krill, Fox, el Consejo General. Y Goldenberg en aquella ocasión dijo, esos consejeros no van a ser correas de transmisión. No estuvo bien cómo se hizo, pero no va a haber fraude. Y hubo fraude. Es cuando se nombra a Luis Carlos Ugalde, claro, como presidente. Y a una serie de personajes al servicio de los poderes y a los partidos. Estos mismos personajes, José Goldenberg, también Cuauhtémoc Cárdenas, circuló mucho hace unos días este texto de Denise Dresser, todos ellos criticaron muchísimo. 2017. En 2017 la conformación del IFE. Y a estos consejeros, y decían que debían de renunciar, pues. Pero era políticamente correcto en aquel momento. Hoy no, pues hoy no. Veo que se han desdicho. Ella en especial, la ciudadana Dresser. Bueno, y Goldenberg también, pues, con su discurso también. Así lo indica. No sé, el ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel momento también, Sergio Aguayo también, bueno, Álvarez y Casa. 2017, sí, hace no mucho. Claro, es que en ese momento les convenía, o en este momento no les conviene seguir con esa causa, pues. ¿Qué otros aspectos tú valoras, ponderas de lo que ocurrió el domingo? Mira, te digo que yo creo que fue la marcha más exitosa. Bueno, no lo creo yo, me parece que es obvio que es la marcha la manifestación más exitosa de la oposición en lo que va del sexenio. Les costó poco más de 4 años, pero lograron hay que entenderlo, hubo pandemia. Claro. 2 años de pandemia todavía, pero... Ahora, ¿por qué ahora fue tan exitosa? Entre otras cosas, yo creo que, fueron aprendiendo. Hubo una causa más clara, que era el INE. Ni siquiera la democracia, porque la democracia sigue siendo algo un poco abstracto. Fue el INE, específicamente el INE, que algunos lo interpretaron como que les iban a quitar su credencial de elector, ¿no? Que les iban a quitar su INE. Entonces, eso hizo que no fuera tan nebulosa el por qué protestar, ¿no? Ya ves que decían que muere el mosimismo y Venezuela, o sea, cosas así muy abstractas
que sí siguieron estando en la marcha, pero la causa principal fue como más clara. Eso, pues yo creo que ayudó. Les ayudó también el propio López Obrador, Sí. que toda la semana pasada los estuvo asusando y lo sigue haciendo esta semana, ¿no? Que si ahora traten de llenar el Zócalo. Y yo creo que finalmente es la última batalla antes de la sucesión presidencial. Entonces, pues sí, claro, la difundieron lo más que pudieron. Vimos los anuncios de Roger Bartra, de Narro, de muchísima gente. O sea, realmente echaron la casa por la ventana para que funcionara. Y el hecho de que fuera el INE, y te digo de manera un poco más abstracta la democracia, también jaló a un espectro de la izquierda verdadera, ¿no? Entre comillas. A ver, ¿cuál es esa? Pues sí, la izquierda de las buenas causas, la que alega que el observador no es de izquierda, lo que llaman la izquierda buena ondita, ¿no? Que siempre está con las causas políticamente correctas. Esa izquierda que cuando la izquierda del observador llega al poder, ellos no se sienten identificados porque siempre van a ser una izquierda de oposición, porque nunca van a querer comprometerse con ser gobierno. Porque ser gobierno implica muchos compromisos que, pues no, ¿para qué? Es más cómodo seguir siendo oposición, ¿no? Entonces se vuelven más de izquierda que la izquierda. Entonces ellos se fueron un poco con esto, ¿no? Y decían, no importa que marche Madrazo, no importa que marchen todos estos impresentables, porque la causa lo vale. Pues sí, pero lo que no se dieron cuenta es que esto no fue una marcha en contra del INE, a favor del INE para defender el INE o a favor de la democracia. Fue el primer acto de campaña de la alianza de Claudio X González. Primer acto de campaña de la alianza de Claudio X González. Totalmente. Y muy exitoso, por cierto. Bueno, lograron atraer una vez más al PRI. Uh-huh. El PRI, al participar en la marcha, obviamente es una definición de carácter político, estratégico. Totalmente. Y después de la marcha, el día de ayer, Alejandro Moreno, junto con toda la cúpula del PRI, dice no a la reforma y por tanto esa coalición Va por México se reactiva. Uh-huh. Sí, y entonces ahí te explicas por qué están todos estos personajes que ustedes, tú y Alejandro ayer los hicieron un recuento muy exhaustivo y muy bueno de cada uno de ellos, de casi todos, ¿no? Pero que son personajes que no solo nunca han defendido la democracia, sino que se han beneficiado de lo antidemocrático totalmente. O sea, sí, verdaderos mapaches electorales. Entonces, una marcha convocada por mapaches electorales que dice que quiere defender la democracia, bueno, pues solamente los muy desinformados, que hubo muchísimos lamentablemente, o los muy interesados, pues podían acudir a esto, ¿no? Fíjate que sí, ese es efectivamente, a mí me llama la atención el planteamiento que tú haces porque yo mismo le pregunté, porque siempre ha sido muy chicloso Claudio X González sobre si él quiere ser candidato a la presidencia de la República. Y precisamente, Luis, tenemos el video de yo le pregunto a Claudio X González. Sí. Dice, no, yo soy ciudadano. A ver, vamos a verlo si te parece. Vamos a verlo porque efectivamente este personaje es un personaje clave. A ver, ya lo tenemos, Luis. Vamos a verlo. Usted se va a postular para la candidatura presidencial con toda claridad. ¿Usted no le interesa la candidatura presidencial? Yo soy ciudadano y ando preocupado y ocupado en tratar de mejorar mi país. Yo creo en la trinchera ciudadana, esa es mi trinchera. ¿Pero usted es representante de intereses económicos? No, en absoluto. Yo soy activista social. No, en absoluto, no representante de intereses económicos. Son buenísimas esas entrevistas con esta gente porque sabes que no te van a responder absolutamente nada. Sus respuestas ya no solo van a ser retóricas, sino van a ser francamente mentiras, ¿no? Igual entrevistaste a Krill y también una sarta de mentiras, ¿no? Y luego dice Claudio X, no, yo soy ciudadano, pues, ¿y qué? Pues claro, como ciudadano podría aspirar. ¿Cuál es la... Por supuesto. la contradicción? Y fíjate, lo que pasa es que
es un poco, yo le pregunto tanto a Claudio X González como a Krill, ¿qué se siente marchar con mapaches como el Bester? Y no, como... aquí caben todos. Esta es una convocatoria para todos los que quieran sumarse. Te van a contestar lo obvio y lo totalmente falso, pues. Pero lo importante es que lo expresen, sí, claro, a mi juicio. Exhibir su cinismo y su mentira. La desvergüenza. La desvergüenza. Fíjate. Ahora, yo creo, perdón, sí, no, que Claudio X, yo creo que efectivamente no tiene la menor intención de ser presidente. Yo creo. Pues, ¿para qué? O sea, él puede seguir ordenando, mandando y disponiendo como está, sin tener todas las responsabilidades de ser presidente. Pues obviamente que no quiere serlo. Una especie de poder al lado o detrás del trono. Claro, por supuesto. Como han sido todos estos personajes desde siempre, como fue su padre. O sea, el poder económico, eso es lo que quieren, recuperarlo. Si lo perdieron, y solamente perdieron la presidencia, ¿eh? O sea, ni siquiera han perdido el poder, perdieron la presidencia, nada más, el poder ejecutivo. Y es lo que quieren recuperar para poder volver a hacer todos los negocios de su vida. Pero también no tienen la Cámara de Diputados, el Senado. Pero esa la han perdido otras veces. Se perdió en el 97, ¿no? Pues sí, porque fue segunda fuerza el PRD, en tercera fue el PAN. O sea, no la han tenido, sí ha habido momentos en que no la han tenido totalmente, como la presidencia sí no la han dejado de tener, no la dejaron de tener en el 2000, todo lo contrario. Fox era quien les garantizaba continuar con los privilegios, por eso lo dejaron ganar y por eso Woldenberg queda como el gran demócrata porque permitió la alternancia. Pues sí, se permitió esa alternancia porque Fox les garantizaba continuar con los privilegios y además con un barniz democrático. No, sí, legitimaba al Estado. Claro. Y por eso ahí sí nadie dijo nada. Y 6 años después, gente como Woldenberg avaló el fraude. Y ayer, cuando el viernes mismo, el propio presidente López Obrador mostraba a los firmantes de aquel desplegado que negaba cualquier posibilidad de fraude. O sea, admitía errores, pero ninguna posibilidad de fraude. El listado de nombres es larguísimo y de personajes que, pues muchos, yo creo que todos estuvieron en la marcha, o la atizaron, o la celebraron. Y los que se llaman los grandes demócratas. No sé si viste un video que subió María Amparo Casar unos días antes de la marcha. Donde dice que, bueno, pues todo este discurso que manejaron de que hay que tener un árbitro imparcial y tal, para que no sucedan cosas como el fraude del 88. Ahí ella dice claramente, como el fraude del 88, acepta que en el 88 hubo un fraude. Cosa que hace todavía no muchos años no se aceptaba. Ahora ya aceptan que hubo un fraude en el 88, pero siguen negando el del 2000. Ella hace un recuento del historial del IFE-INE y se brinca el 2006. No menciona nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque participó. Sí, por supuesto. Y porque además ella era asesora de Krill. Coordinadora de asesores de Santiago Krill. Secretario de Gobernación. De los que hicieron el desafuero, por ejemplo. Y otras más, y más Krill, cosas. Quien negoció junto con Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas, Vicente Fox y Rafael Macedo de la Concha, todo el numerito de los videoescándalos y el desafuero. Tal cual. O sea, y no es una suposición. ¿Mande? Ordenándole a Broso sacar los videos. Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Rosario Robles, naturalmente. Y no es una suposición, lo dejó por escrito. Lo dejó por escrito, si alguna duda había, Carlos Ahumada en el libro que se llama Derecho de Réplica. Así es. Y no ha habido posibilidad de que nadie lo desmiente. Vaya, ni Diego Fernández de Ceballos. No. Es con un desparpajo. Bueno, Collado, que hoy está en la cárcel. Que es un episodio, el desafuero, que ya es parte del fraude electoral. El desafuero y los videoescándalos y todo esto que se toda esta campaña, todo este complot, que finalmente sí fue un complot, pues algo que digamos muy democrático, creo que no fue. Y están involucrados todos estos personajes que ahora juran y perjuran que luchan y defienden la democracia. Ahora,
La marcha es la marcha de la hipocresía, no de la gente que fue. Yo supongo que mucha gente que fue con plena voluntad y creyendo realmente todas estas mentiras. Y sí la hay, en efecto. Y la hay, yo ¿no? mismo, el día que ya de regreso, pues obviamente yo me fui caminando al Metro Juárez, y conmigo iba gente que marchó. Uh-huh. Platiqué con algunos de ellos, escuché platicando precisamente personas que asistieron a la marcha, que después se bajaron en la misma estación del metro que yo, y yo me encontré en el trolebús, porque me subí al trolebús, personas que mancharon, una vecina mía. Uh-huh. O sea, digo esto en el mismo sentido que tú, o sea, y menos los periodistas debemos generalizar. Hay gente preocupada, quizá muy prejuiciada, desinformada, uh-huh. Pero cuando hablamos de los personajes, del núcleo de los organizadores, de los promotores, pues hay estos personajes que son francamente impresentables. Son intelectualmente muy deshonestos. Y muy deshonestos intelectualmente hablando. Y te digo, yo creo que sí fue la marcha de la hipocresía. En ese sentido, de los organizadores y como bien dices, ¿no? De este elenco de notables, ¿no? Que mienten abiertamente. Y sí es muy lamentable. Y junto con una serie de comunicadores, de medios de comunicación que estuvieron pues detrás de todo esto también. Pero siendo efectivamente la marcha más grande que ha habido en este sexenio, la anterior que yo recuerdo y asistí fue el 1 de diciembre del 2019, con motivo del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también convocada por partidos. Todavía no estaba como convocante Claudio X González. Uh-huh. Estaba ahí, pero todavía no. Pero aún así, con una marcha, sí, si quieren 50,000, 100,000 personas o 640,000, como dice el exdirector del CISEN de Calderón. Y de la encuestadora GEAISA. GEAISA, pues así hace sus encuestas, yo creo. Y de GEAISA, del negocio de Jesús Reyes Heroles Exacto. González Garza. Uh-huh. Negocios de todo tipo. GEAISA. Pero aún así, no tienen el arrojo, la determinación, no se tienen fe de ir al Zócalo. Quizá la siguiente sí sea allá. Sí. ¿Tú ves que pues lo tal hagan? Vez sí, tal vez lo llenen. Yo creo que eso es irrelevante. Claro, en cierta medida, pues sí es importante y es algo que habrán de cacarear si lo logran. Pero finalmente, llenar una plaza, ¿quién decía? Castillo Peraza. Las plazas llenas no votan. No votan. ¿No? Entonces, pues sí es importante, pero finalmente yo creo que lo más importante no es eso. En todo caso, yo creo que aquí habría que hacer una muy buena lectura y sobre todo Morena tiene que hacer una buena lectura de lo que está sucediendo. Y yo creo que es muy importante saber qué va a hacer Morena con la clase media, que es en donde más es la más proclive a creer todas estas mentiras y es la más desinformada por lo que podemos ver. Y trae un pleito Morena en contra de la clase media, que tendrá que ver cómo va a arreglar eso, cómo lo va a solucionar. López Obrador ya se ve que ya eso no le importa, ya dice que sigan su camino, así lo dice, y eso ya no es algo que le preocupe a él, pero sí le tiene que preocupar a la candidata de Morena, si es que es Claudia Sheinbaum, que yo creo que será ella, o a quien sea, pues. Pero a Morena como partido en el poder, compartió en el poder en la Ciudad de México, es algo que se tiene que tomar muy en serio y ver cómo va a reaccionar ante esto. Sí, porque en efecto, la Ciudad de México, hay que recordar, sí, la oposición se fortaleció, uh-huh. Está fortalecida. Ahora pasa por ser gobierno, que también esa es la otra cosa. Una cosa es ya ganar y otra cosa es ser gobiernos y ser buen gobierno. De la misma manera que las alcaldías de manos de Morena tienen que acreditar que son mejores de gobiernos que los de las panistas, de las otras, que son los únicos que... Entonces, sí, pero eso es... Las clases medias
personas de clase media que votaron por López Obrador, porque votaron muchas, y muchos jóvenes en particular, a mí me parece que no hay, como que en Morena no hay una visión de cómo llegar a jóvenes y también efectivamente a clases medias de todo el país, no solamente de la Ciudad de México. Claro. Y yo no veo ahí a la dirigencia nacional de Morena, a Mario Delgado, efectivamente, salirse de la grilla para acercarse más a los jóvenes. No, y Mario Delgado menos. Él solamente ve las cosas desde la élite partidista y desde las acciones y desde las negociaciones y la grilla, pues nunca tendrá miras para entender esto, lamentablemente. Pero yo creo que sí es algo que, te digo, quien sea candidata o candidato va a tener que plantearse muy seriamente. Desde ahorita, ya. No, ya. Tienen que estar haciendo. Si no lo están haciendo desde ahorita, es más, yo espero que lo estén haciendo desde la elección del año pasado, en donde se perdió la mitad en la Ciudad de México. Porque es un buen referente, tú lo acabas de decir, no solo es en la Ciudad de México, sino en todo el país. Bueno, el Estado de México. Claro, pero la Ciudad de México, las clases medias de la Ciudad de México creo que pueden ser un buen referente para entender en general lo que es la clase media en todo el país, ¿no? Una última cosa de mi parte, abusando de ti, José Hernández. ¿Quiere decir entonces que el 2024 tampoco lo tienen seguro Morena y quien sea su candidata o su candidato? No creo que lo tengan seguro. Tampoco creo que esto signifique algo. Tú lo dijiste ayer muy bien, ¿no? Sí es un éxito, pues, la marcha, pero no creo que signifique mucho. Siguen estando muy desprestigiados todos estos personajes. Los tres partidos o los partidos que forman esta alianza están muy desprestigiados. Tan es así que tuvieron que recurrir a este personaje que es José Goldenberg, que además pues tampoco resultó muy exitoso. Siguen teniendo los mismos problemas que tenían antes de la marcha. Tuvieron un evento muy exitoso, pero siguen teniendo los mismos problemas. Y los más fuertes son su gran desprestigio, su gran corrupción y su ausencia absoluta de programa. Y de ausencia absoluta, pues, de candidatos. Todos los que se mencionan, ninguno me parece que pudiera funcionar. Porque todos están muy desprestigiados. Tendría que ser alguien nuevo y ya perdieron 4 años pues haciendo una serie de tonterías, pues, ¿no? O sea, confiando en su propio desprestigio, enfrentándose al presidente de una manera absurda, ni siquiera de manera inteligente, y yo creo que desperdiciaron 4 años. No veo yo creo que tiene que pasar un desastre absoluto para que Morena no gane en 2024. ¿Qué puede suceder? Muchísimas gracias, José Hernández. No, al contrario. Por acompañarme, hacerme compañía aquí en vez de ahora que se fue de vacaciones otra vez Alejandro Páez Varela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Bueno.